Vámonos de inmediato y en este mismo bloque dando los buenos días a la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Adelante. Buenos días, José Luis. Buenos días a este equipazo de la Z101. Buenos días a esa audiencia maravillosa que nos acompaña en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Yo quiero hablar de un tema de otro país en este momento. ¿Por qué? Porque me preocupa y, como les decía, desde el proceso electoral venezolano, desde que salga el tema de los medios de comunicación, nos vamos a olvidar de Venezuela. Se va a instalar la dictadura un poco más fuerte, reconfirmado ya en ese proceso electoral, y va a seguir como si nada, y se nos va a olvidar que hay una población oprimida, sin derechos y sin nada. Hoy, la violación de derechos en Venezuela me toca bastante de cerca. Detuvieron, y ya hoy cumple 127 días, el ex juez de la Asamblea Nacional Venezolana, el doctor Alejandro Rebolledo. Un amigo, una persona querida, no solamente él, sino gran parte de su familia. Conversé con sus hijos, están sumamente preocupados. Tiene 127 días que se presentó voluntariamente ante los tribunales para responder ante la acusación que le hace el madurismo de traición a la patria y de conspiración, que eso a todo venezolano que quiere la democracia de su país, la estabilidad de su país, la oportunidad de que los venezolanos regresen, lo acusan de traición a la patria y lo llevan a los tribunales con el riesgo de incluso una condena de 30 años, que es ahora mismo el riesgo en el que se encuentra Alejandro Rebolledo. 127 días de que lo aislaron de su familia, de que no le permiten que un abogado le asista, lo entreviste o de alguna manera le dé soporte. Completamente aislado en el helicoide, una prisión que es por demás una prisión irregular y limitado de cualquier tipo de proceso judicial justo, transparente y equitativo. La familia de Alejandro Rebolledo, algunos están en Miami, otros están en México, otros están en Europa, porque no solamente el madurismo y el chavismo se han encargado de distribuir, de separar, de abatir a la familia venezolana, sino que le eliminan cualquier tipo de posibilidad de que se puedan volver a reunir. Hace unos meses hablé con Alejandro y me dijo que había regresado a Venezuela, y le pregunté precisamente, ¿cómo te atreves a regresar a Venezuela si Venezuela no tiene garantías legales? Y cualquier acusación me da la ganaria del régimen puede llevar a una persona a prisión. Y me decía que confiaba en que las cosas estaban cambiando en Venezuela. Y de hecho confiaba en que todas las propiedades que le habían quitado a él y su familia, que de alguna manera se la iban a devolver. Pero no pasó nada de eso. Ni le devolvieron su casa, ni le devolvieron sus propiedades, y ahora le quitan su libertad, obligando a él y a muchos otros venezolanos a bajar de nuevo la guardia y reconocer que no hay esperanzas de que ningún cambio se dé en Venezuela, ni con María Corina Machado, ni con nadie. ¿Y usted sabe por qué pasa eso? Porque sencillamente el resto del mundo ya nos acomodamos y ya le dimos con ese acomodo y mirando hacia otro lado el reconocimiento a Nicolás Maduro para que se perpetúe en el poder, como lo han hecho sus admirados Castro. Esa es la ilusión de Maduro, que no la logró Chávez, que era también su ilusión. No la logró Chávez porque se murió. Si no tuvieran a Chávez ahí, porque la aspiración es superar los 60 años, superar el régimen de los Castros en Cuba, pero Cuba está desmadrada. En Cuba no tienen ni siquiera leche para los niños, ni siquiera leche para los infantes tienen en Cuba. En Cuba no hay comida, en Cuba no hay luz, en Cuba no hay agua potable, en Cuba no hay trabajo, en Cuba no hay nada. En Cuba lo único que hay es desesperanza. Desesperanza. Y ya ni siquiera la gente que creía, porque se ha criado, ha nacido y ha permanecido bajo el régimen y no conoce otra cosa, pero ya ni siquiera esa gente cree en ese régimen. Esa gente solamente sabe que no tiene con qué comer, que no tiene con qué comer, que no tiene cómo vivir.
que no tiene pañales para ponerle a los niños recién nacidos, que no tiene medicinas. Y eso sigue en Venezuela, pero ya nosotros miramos hacia atrás. Los hijos de Alejandro Rebolledo están tratando de movilizar, aunque sea la opinión pública, para que se levante para ver si su padre logra la libertad, aunque lo saquen de Venezuela. Libéralo, aunque lo saques de Venezuela. Y aunque vuelvas a desarraigarlo de su país en el que él sigue creyendo. La acusación de traición a la patria contra este ex juez de la asamblea, que ha sido una asamblea declarada en desacato, y todo el que ha tenido relación con esa asamblea, una asamblea, él fue juramentado en 2017 en esa asamblea, pero todo el que haya tenido alguna relación con esa asamblea está siendo declarado en desacato y está siendo sometido a procesos sin ningún tipo de garantías. Y los gobiernos de los países cercanos, ya nos olvidamos. Ya los gobiernos, los países, los medios de comunicación, ya nos olvidamos de Venezuela, pero Venezuela sigue violentando los derechos de los venezolanos. Ese régimen ya se acomodó de nuevo y la gente sigue llorando en Venezuela, sigue sufriendo en Venezuela, sigue sin garantías de derechos en Venezuela, sigue pasando hambre en Venezuela. Y nosotros no nos podemos seguir olvidando de Venezuela. Yo voy a seguir levantando la bandera en favor de no solamente de Alejandro Rebolledo, sino de muchos otros venezolanos a los que diariamente le sacan de su casa a la fuerza y lo llevan y los recluyen en una cárcel sin dejar que su familia lo vea. Hoy son 127 días del aislamiento del ex juez de la Asamblea Nacional, Alejandro Rebolledo. Y si algo le pasa en las prisiones venezolanas, va a ser quizás un nombre más para muchos, pero no, va a ser una bandera que se va a levantar y va a ser otro crimen del que se le va a acusar al régimen de Maduro y al régimen chavista.